especialmente sobre alivios y recomendaciones. Por otro lado, queremos informarles que la sesión de hoy será grabada y posteriormente será montada en nuestra página web para las personas que quieran volver a ver este video. Con el fin de reducir la carga en el internet, no utilizaremos la funcionalidad de video. Aquí tenemos algunas recomendaciones que les pedimos, por favor, sigan para que podamos estar en este webcast sin interrupción. Adelante, Melissa. Buenos días a todos. Mi nombre es Melissa Russo, soy gerente del área laboral. Les agradezco a todos por haberse conectado hoy. La idea es que miremos actualizaciones laborales en temas de alternativas en lo que tiene que ver con medidas laborales y alivios en temas de pagos de aportes a pensión. El primer tema que vamos a tocar en la charla es lo establecido en el decreto 558 del 2020. Este decreto establece un alivio para el pago de aportes a pensión. ¿Cómo aplica este alivio? El decreto establece que todos los empleadores, tanto del sector público como del sector privado, se pueden beneficiar de este alivio. También establece que los independientes pueden también optar por este alivio. Adicionalmente, el decreto establece que este alivio es opcional. ¿Qué quiere decir? Que aquellas compañías o independientes que decidan seguir pagando el 16% del aporte a pensión pueden seguir haciéndolo. ¿Cómo aplica este beneficio? El beneficio establece que el aporte a pensión, que actualmente es 16%, bajaría a un 3%. ¿Y cómo se pagaría ese 3%? Se ha establecido que el 75% de ese 3% lo paga el empleador y el 25% restante lo estaría pagando el trabajador. En este caso, el aporte que haría el empleador sería de 2.25%, antes el empleador pagaba el 12%, y el trabajador se le descontaría el 0.75%. El trabajador antes pagaba un 4%. Para los independientes se establece que el 3% debe ser asumido totalmente por el trabajador independiente. ¿En qué periodos va a aplicar este beneficio? El beneficio aplicaría en abril y mayo de 2020. ¿Y cómo se pagaría? Lo que tiene que ver con abril se pagaría en mayo, en la planilla de mayo, y lo que tiene que ver con mayo se pagaría en la planilla de junio. ¿Qué cubre este aporte del 3%? Lo que se ha dicho es que cubre, por un lado, el seguro provisional en el tema de aquellos trabajadores que están afiliados al régimen de ahorro individual, o sea, en los fondos privados, y el costo del fondo de invalidez y sobrevivencia para aquellos trabajadores que están afiliados al régimen de prima media con Colpensiones. En ambos casos se cubre también la comisión de administración. ¿Cómo sería este pago? Hasta ahora el gobierno ha establecido que se debe hacer a través de una planilla especial que debe ser parametrizada según las reglas que establezca el Ministerio de Salud. Teniendo en cuenta que pues, este pago tiene que hacerse el siguiente mes, la idea es que el Ministerio reglamente esta planilla lo más pronto posible. ¿Qué pasa con el IBC? El ingreso base de cotización se ha establecido que no cambia. En este sentido, lo que tiene que ver con aportes a pensión, el IBC corresponde al mismo con que se paga la seguridad social en salud. En este caso no cambiaría. El salario mínimo sería lo mínimo sobre lo cual se cotizaría y lo máximo serían 25 salarios mínimos. Entonces, en este caso debemos tener en cuenta cómo se establece el ingreso base de cotización. En este caso se debería incluir todo lo que tiene que ver con los pagos salariales al trabajador, que para los salarios ordinarios es el 100%, para salarios integrales es el 70%. Las novedades para aquellos casos en que están de vacaciones o en licencias no remuneradas o remuneradas, donde la ley establece que el ingreso base de cotización corresponde al ingreso base reportado en el mes anterior al inicio de las vacaciones o de la licencia. Si estamos en licencia de maternidad, pues el 100% de la licencia de maternidad. Lo mismo, para incapacidades, lo que se paga por concepto de incapacidad. Y también no olvidar que dentro del ingreso base de cotización se debe incluir lo relacionado con el cálculo de la ley 13, del artículo 30 de la ley 1393 del 2010, cual establece que aquellos beneficios no salariales que superan el 40% de la remuneración, la porción que supera ese porcentaje debe incluirse dentro de la base de aportes en salud, pensión y riesgos laborales. ¿Qué adicionalmente se estableció?
Se reglamentó lo relacionado con el tema de cómo se van a computar o qué es las semanas, tanto en el régimen de ahorro individual, que es el de fondos privados, como el régimen de prima media, que es el de colpensiones. Antes de explicarle el tema del cómputo de la semana, yo quisiera ponerles de presente cómo funcionan los regímenes pensionales en Colombia. Por un lado tenemos el régimen de ahorro individual, el cual establece que las personas se pensionan teniendo en cuenta el capital que manden a una cuenta de ahorro individual. En este caso, los aportes llegan a una cuenta de ahorro donde las personas van formando su capital y se pensionan cuando tengan el capital suficiente para tener una pensión de salario mínimo de 1993 traído a valor presente. Eso es cómo funciona el régimen de ahorro individual, que es con las personas que están afiliadas a los fondos privados. También se establece que tú tienes una garantía de pensión mínima cuando llegas a la edad de pensión y tienes 1.150 semanas. Por otro lado, tenemos el régimen de prima media, que es el que maneja Colpensiones, en donde se establece que las personas se pensionan cuando alcanzan la edad, que es 57 años para mujeres y 62 años para hombres, y cuando has acumulado 1.300 semanas. En este caso no se tiene en cuenta el capital que hayas ahorrado. Y tu base de liquidación corresponderá al ingreso base de cotización promedio de los últimos 10 años, lo cual se le aplica una fórmula para determinar el porcentaje y así que se aplicaría sobre ese ingreso base de cotización y así determinar tu pensión. ¿Qué establece el decreto respecto a esto? Por un lado, en lo que es ahorro individual, los fondos privados indica que se computarán en las 2 semanas de estos 2 meses, o sea que serían 8.5 semanas, para la garantía de la pensión mínima. Esto es para las 1.150 semanas en el régimen de ahorro individual de los fondos privados. Y para la prima media, establece que se computaría dentro de las 1.300 semanas. Pero en este caso, pues hay varias interpretaciones porque algunos consideran que solamente aplicaría para aquellas personas que van a acceder a una pensión de vejez con un salario mínimo. También está la duda en que si solamente aplicaría para las personas que van a acceder a la pensión con solo 1.300 semanas o si también se computaría para aquellas personas que van a acceder con más de 1.300 semanas. La otra interpretación es que se refiere a la pensión mínima de vejez con el salario mínimo, indicando que se refiere solamente a los requisitos mínimos y que tú podrías acumular esas semanas si quieres pensionarte con un salario superior al salario mínimo. A la fecha, pues el gobierno no se ha pronunciado sobre eso, pero este es un punto muy importante para que las compañías tengan en cuenta al momento de acogerse a este beneficio. Pues para aquellos trabajadores que están próximos a pensionarse, si se acoge el criterio de que solamente aplica para pensiones de vejez con el salario mínimo, las personas que estén cotizando mayor al mínimo no se les computarán estas 8.5 semanas. Adicionalmente se establece que las semanas se computarían tanto para la pensión de invalidez como la de sobrevivencia. Adicionalmente, al finalizar el decreto, se establece que aquellas pensiones que se encuentran a cargo de los fondos de pensiones en lo que tiene que ver en la modalidad de retiro programado y que se están descapitalizando, esos recursos serán trasladados a Colpensiones para que sigan asumiendo las pensiones en la modalidad de renta vitalicia. En este caso solamente se aplicaría para aquellas personas cuyos recursos no son suficientes para que se les continúe pagando una pensión de por lo menos un salario mínimo. Frente a este decreto, pues surgen varias inquietudes que no están reguladas expresamente en el decreto. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Fondo de Solidaridad Pensional. No, por un lado, muchos dicen que no hay lugar a esto porque el decreto solo establece que se va a cargar el 3% y eso cubriría tanto lo que tiene que ver con el aporte a pensión como lo que tiene que ver con el Fondo de Solidaridad Pensional. Por otro lado, otras interpretaciones dicen que como no hace expresamente referencia a lo que tiene que ver con el Fondo de Solidaridad Pensional, entonces este se debe pagar. En este caso, las compañías tendrían dos opciones. La primera es descuento el Fondo de Solidaridad con esta nómina
Y una vez salga la planilla en donde se parametriza el tema y donde se establece si se paga o no el Fondo de Solidaridad Pensional, en el evento en que no haya lugar a ese pago, pues se le puede hacer el reembolso al trabajador en la siguiente nómina. La otra opción es, no le hago el descuento de Fondo de Solidaridad Pensional, una vez salga la planilla, si hay lugar a este pago, pues como empresa tocaría que lo asuman y en la siguiente planilla se le descontaría lo correspondiente al Fondo de Solidaridad Pensional. Esas son como las dos opciones. Lo que se ha dicho y lo que se ha escuchado es que no habría lugar al Fondo de Solidaridad Pensional, pero en este caso pues debemos esperar la confirmación por parte del Gobierno Nacional. La otra duda que surge es, ¿aplicaría para aquellos contratos que se encuentran suspendidos por licencia no remunerada? Pues el decreto no establece ningún tipo de diferencia al respecto, por lo que se entendería que también aplicaría para aquellos contratos que se encuentran suspendidos por licencia no remunerada. Otra de las dudas que también se ha planteado es si esto se refiere a una suspensión del pago o si, por el contrario, las compañías que apliquen ese alivio van a tener que pagar la diferencia en el futuro. Se ha establecido que no se va a cobrar a futuro, puesto que estamos frente a una suspensión de pago. Otro punto es, eh, si yo aplico este alivio, ¿va a llegar la UGPP a fiscalizarme? Lo que se ha dicho es que la UGPP no va a entrar a fiscalizar, pues esto es un alivio opcional. El tema, también es importante mirar cómo podría afectar el tema de la retención en la fuente a los trabajadores. Pues en algunos casos, un menor descuento en aporte a pensión significa que el trabajador está recibiendo mayores ingresos. Entonces también hay que mirar cómo esto podría afectar en la retención en la fuente y cómo se podría manejar. El siguiente punto que vamos a ver es lo que tiene que ver con el pago de intereses moratorios. El no pago de intereses moratorios por pago extemporáneo de aportes a la seguridad social. El artículo 26 del decreto 538 de 2020 estableció que durante el periodo de la emergencia sanitaria, esto es hasta el 30 de mayo, y un mes calendario posterior a la terminación, esto es hasta el 30 de junio del 2020, no se cobrarán intereses moratorios por pago extemporáneo. En este caso, se ha establecido que el ministerio debe pedir la reglamentación para que la planilla sea parametrizada a través de los operadores de planilla. En este punto hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que el no pago de aportes, si bien exime a los empleadores de no pagar intereses por mora, los pondría en una situación de mora que tendría incidencia tanto en las prestaciones asistenciales como en las prestaciones económicas. Por ejemplo, el no pago de la EPS puede implicar que el trabajador no va a tener servicios de salud para él y para su núcleo familiar, los cuales en teoría tendría que asumir la compañía. Con el tema de prestaciones económicas, en lo que tiene que ver con el pago de licencia de maternidad, paternidad e incapacidades, debe tener en cuenta que para tener derecho a este pago no debe haber mora en el último año. Entonces, en el caso en que la EPS no quiera reconocer estos conceptos, pues la compañía estaría obligada a pagarlos. Y también es importante mencionar que el no pago de intereses aplica también para los trabajadores independientes. El siguiente punto que vamos a mirar es lo que tiene que ver con el decreto 488 de 2020, especialmente en lo que tiene que ver con el tema del retiro de las cesantías y el aviso para el pago de vacaciones. Es establecido en el decreto que aquellos trabajadores que vean una disminución en su ingreso pueden solicitar el pago parcial de sus cesantías. Cuando se habla de disminución de ingresos, se ha entendido que no solo es que le haya disminuido el salario al trabajador, sino también que no esté recibiendo salario por encontrarse en licencia no remunerada. Esto es algo que ha aclarado el ministro y por ende pues también aplicaría para los trabajadores que se encuentran en esta condición. ¿Qué se debe hacer para acceder a esto? El empleador debe emitir un certificado en donde se establece cuánto fue la disminución del ingreso del trabajador. Con eso el trabajador puede retirar mensualmente aquel valor que le compense dicha disminución. Se estableció que esto solamente aplicaría para los fondos privados y que todos los trámites pueden hacerse de forma virtual. Además, finalmente
estableció que los fondos no pueden solicitar requisitos adicionales a los cuales han sido establecidos en el decreto. Para el tema del aviso de vacaciones, se estableció que se puede hacer este aviso con un día de antelación. Anteriormente, la normatividad establecía que el aviso de vacaciones se debía dar por lo menos con 15 días de antelación. En este caso, y debido a la emergencia en la que está ocurriendo, y además siguiendo las recomendaciones que se han dado en la circular 021 del 2020, en el que dice que los trabajadores pueden tomar vacaciones, estableció que este aviso se podría dar con un día de antelación. Esto aplica tanto para el empleador como para el trabajador. O sea, no solo el empleador quien puede dar aviso, sino que el trabajador también puede dar aviso sobre tomarse vacaciones con un día de antelación. Y aplica para todo tipo de vacaciones, para vacaciones anticipadas, para vacaciones colectivas y para las vacaciones que el trabajador tenga acumuladas. Finalmente, vamos a hacer referencia a la circular 033 de 2020, que fue expedida por el Ministerio el día viernes 17 de abril. En esta circular se establecieron mecanismos adicionales para proteger el empleo. ¿Por qué adicionales? Porque en principio el Ministerio de Trabajo había establecido unos mecanismos en la circular 021 del 2020. Entre los mecanismos, como para hacer un resumen de lo que había dicho el Ministerio en su momento, es que algunas de las medidas que pueden aplicar las compañías son trabajo en casa, teletrabajo, vacaciones, que pueden ser vacaciones acumuladas, anticipadas, colectivas, y permisos remunerados. Establece mecanismos adicionales que las compañías podrían usar para proteger el empleo. El primero que se establece es lo que tiene que ver con la licencia remunerada compensable. ¿Qué quiere decir? Lo que establece es que la compañía puede libremente conceder licencias remuneradas, aparte de las que ya se encuentran establecidas en la ley, como son los permisos por calamidad doméstica, por licencia de luto. En este caso, pues, se puede acordar con el trabajador. Es importante que esto quede acordado en un documento por escrito, que la licencia remunerada, se disfruta un descanso ahora, pero una vez se termine la licencia, se pueden elaborar jornadas adicionales para compensar el tiempo de la licencia remunerada. En este punto hay que tener en cuenta que no se puede extender la jornada por encima de los límites legales. Entonces, por ejemplo, podemos traer un ejemplo de cómo se podría aplicar esta licencia compensable, y tenemos el caso de aquellas compañías en donde su horario va de lunes a viernes, solamente 8 horas, y no hay trabajo en los sábados. Se podría compensar ese tiempo los días sábados si no se elabora en ese día. La otra opción que se podría tener en cuenta es extender la jornada de 8 horas diarias de lunes a viernes, siempre y cuando no se elabore el sábado, hasta por 10 horas, sin que se superen las 48 horas. Es un punto que es importante tener en cuenta. Y si se va a compensar en días festivos y en domingos, pues se generarían los recargos de ley. Lo mismo si hay una compensación en horario nocturno. Modificación de la jornada y la concertación del salario. Ha establecido el Ministerio que de mutuo acuerdo, se pueden modificar las condiciones establecidas con el salario, con la jornada y las funciones o carga laboral. En este caso se menciona que el contrato de trabajo es un acuerdo bilateral. En este caso, las partes pueden optar por revisar el contrato cuando haya graves alteraciones de la normalidad económica, que es en lo que nos encontramos actualmente, la situación actual. ¿Qué se ha establecido? Que se debe garantizar el salario mínimo cuando el trabajador debe elaborar la jornada máxima. Si el trabajador venga un salario mínimo y se disminuye la jornada, se debe pagar el salario mínimo en proporción a las horas trabajadas. Algún ejemplo de este acuerdo podría ser que se acuerde con el trabajador que la jornada máxima se disminuya a media jornada, y por ende su salario pues se disminuiría a la mitad. ¿Qué se ha establecido? Que este acuerdo no puede violar y tampoco se pueden renunciar a derechos mínimos irrenunciables,
¿Como cuáles? Como las prestaciones sociales, que es lo que tiene que ver con primas y cesantías e intereses a las cesantías. No se puede renunciar a las vacaciones, no se puede renunciar a los descansos remunerados en festivos y no se pueden renunciar a recargos, que es recargo dominical, recargo de horas extras y recargo nocturno, los cuales se deben pagar. Otra de las medidas que estableció el Ministerio es la modificación o suspensión de los beneficios extralegales. ¿Qué son los beneficios extralegales? Son aquellos que el empleador otorga por mera liberalidad y que se ha establecido que no constituyen salario. Es decir, son excluidos en lo que tiene que ver para la liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones. En este caso, lo que ha establecido el Ministerio es que se puede acordar no pagarlos de manera temporal. En este caso, como cuando son beneficios que se encuentran acordados en el contrato, oferta laboral, convención colectiva, pues debe haber un acuerdo entre las partes para que se suspenda el beneficio o se modifique el mismo. Finalmente, la circular estableció que debe haber una concertación puede haber una concertación sobre los beneficios convencionales. Entonces, en lo que tiene que ver con temas colectivos, las organizaciones sindicales pueden llegar a un acuerdo con sus empleadores que se puede plasmar en una convención colectiva. Y por otro lado, los trabajadores no sindicalizados pueden también llegar a acuerdos con el empleador que se pueden pactar en pactos colectivos. El Ministerio ha establecido que las soluciones en estos casos deben estar concertadas y se pueden plasmar, por un lado, si es una organización sindical, en un acuerdo extraconvencional, que es para aquellos casos en donde se tiene una convención colectiva. Y para los trabajadores no sindicalizados, se pactaría en un extra pacto. Es un extra pacto, es adicional al pacto colectivo. Es importante en este caso tener en cuenta dos cosas. Uno, si se va a negociar con las organizaciones sindicales, esto debe estar autorizado por la Asamblea General. Y dos, en los temas de pacto colectivo, el acuerdo se puede hacer con los representantes de los trabajadores. Pero en este caso se debe tener en cuenta que cada trabajador se debe adherir al extrapacto que se acuerde con los representantes de los trabajadores. Adicionalmente, el Ministerio estableció que el acuerdo no puede afectar el pago oportuno del salario y que esta concertación de beneficios estaría basada en el artículo 480 del Código Sustantivo de Trabajo, cual establece que la convención es revisable cuando sobrevengan graves alteraciones de la normalidad económica. Estos son los puntos principales que han sido expedidos en las últimas semanas. Podemos ahora, si les parece, pasar a las preguntas que tengan respecto a cada uno de estos puntos. Sí. Bueno, una de las preguntas nos preguntan en el chat. Es optativo para las empresas, no para los empleados. En este caso, okay. Dani, que vuelvas porfa a la presentación anterior. Ok. En este caso, es optativo para las empresas. En el decreto no se menciona que se necesita el consentimiento del trabajador. Por ende, las empresas unilateralmente pueden tomar la decisión de optar por este alivio o no. Y esto aplica con las deducciones que han hecho en este mes de abril a los empleados. Sí, en este caso, esto aplicaría a partir de la nómina de abril y se aplicaría en la planilla de mayo, la cual tiene en cuenta los pagos hechos en el mes de abril. Sí, me preguntan que el alivio del 16% al 3%. Entonces, actualmente el pago de pensión se hace sobre el 16%. Y lo que establece el decreto es que se baja ese porcentaje al 3%. Entonces, en este caso, solamente se pagaría el 3%, el cual está dividido 2.25% que lo paga la empresa y el 0.75% se le descuenta al trabajador para completar el 3%.
Nos preguntan, ¿el beneficio del decreto aplica tanto para los fondos privados como para Colpensiones? Sí, aplica para trabajadores que se encuentren afiliados a los fondos privados como aquellos que se encuentren afiliados al Colpensiones. Pues es que hay que tener en cuenta lo que les mencionaba sobre el cómputo de las semanas. Para lo que tiene que ver con los fondos privados, solamente se computaría para la garantía de la pensión mínima, que son 1.150 semanas. Y para el tema de Colpensiones, de acogerse la, la teoría o la posición de que solo aplicaría para aquellos que van a solicitar la pensión con un salario mínimo, sería para las 1.300 semanas. La siguiente pregunta nos dicen, ¿se puede tomar licencia remunerada? Ok, se puede tomar licencia remunerada, pero donde el empleador solo paga el 50% de esa licencia remunerada. En este caso sí, pero lo que debe haber un acuerdo con el trabajador, en donde se acuerde que se va a conceder una licencia remunerada y en donde se establezca que la remuneración de dicha licencia correspondería al 50% del salario del trabajador. En este caso, debe ser concertado con el trabajador. Es importante tener en cuenta que cualquier disminución de salario debe hacerse de mutuo acuerdo con el trabajador. No se puede hacer de manera unilateral por parte de la compañía. Nos preguntan, pero ¿cómo disminuye los aportes a pensión si el trabajador no autoriza? En este caso, para hacer los descuentos a seguridad social, no se necesita ningún tipo de autorización del trabajador. Estos son descuentos legales sobre los cuales la ley no establece que tengamos que solicitar autorización al trabajador. Bueno, nos preguntan, ¿la concertación de salario tiene un tope mínimo en porcentaje para trabajadores que devenguen más de un salario mínimo? No. Lo importante es que el trabajador devengue por lo menos el salario mínimo cuando está sometido a una jornada máxima legal. Y si va a disminuir la jornada, que el pago de las horas sea en proporción al salario mínimo. En el caso de las cesantías y los ingresos afectados es por familia y no por empleado, también pueden acceder al retiro de las cesantías. En este caso, como esto se basa en una certificación que emite el empleador en donde se establece la disminución de los ingresos al trabajador, solamente se tendría en cuenta es la afectación del ingreso del empleado y no por familia. Nos preguntan si el empleado quiere obtener el beneficio de la disminución de aporte a pensión, pero la compañía decide no tomar el beneficio. En ese caso, es la decisión de la empresa la que prima. En el decreto se establece que quien puede optar por ese beneficio es la empresa. Entonces, en este caso, desde mi punto de vista, pues sería la compañía quien tomaría la decisión. Pero también hay que tener en cuenta aquellos casos en donde se ha llegado a negociaciones con el trabajador y en donde se le ha disminuido su salario. Entonces también hay que tener en cuenta que esas personas que han optado por llegar a un acuerdo sobre disminución de su salario, pues también querrían acogerse a ese alivio para poder disminuir su aporte y poder recibir un poco más de salario. Pero eso ya depende de la decisión que la compañía tome al respecto. Si el salario, otra pregunta, si el salario se conviene a que sea el 75% del ingreso base de cotización, ¿sigue siendo el 100% o el 75%? Ok. En temas de aportes a seguridad social, se establece que dentro de la base de aportes se debe incluir el 100% del salario. Entonces, si lo que entiendo es que se acordó fue disminuir el salario en un 75%, la base de aporte sería el 100% de ese salario. Respecto al incremento de la retención en la fuente, se debe notificar al empleado. En este caso, el decreto no establece que se deba notificar al empleado y tampoco se establece que necesitamos su consentimiento para aplicarlo. En este sentido, legalmente no estaríamos en la obligación. No obstante, sí es importante revisar el tema, no tanto por decirle que su retención en la fuente pueda aumentar, sino para que el empleado pueda decidir qué medidas puede optar para disminuir esa retención en la fuente teniendo en cuenta que está aumentando.
Nos preguntan, en el caso de la prima, en el mes de junio, ¿es optativo el pago o para este no aplica? Para esto no aplica, a la fecha no ha habido un pronunciamiento del ministerio respecto a la prima. Se ha establecido, lo que sí ha sido claro es que no se pueden renunciar a estos derechos irrenunciables, entre los que se encuentran las prestaciones sociales, en donde está establecido, en donde está incluida la prima, las cesantías y los intereses a las cesantías. Entonces, en este caso, procedería el pago de la prima en el mes de junio, pues teniendo en cuenta los parámetros legales para su cálculo. Deben pagarse las vacaciones al salir el personal a vacaciones. En este caso, las vacaciones se pueden pagar con la nómina al final del mes. No obstante, si hay un acuerdo convencional o si hay un acuerdo o por política o algún acuerdo extralegal donde se establezca que las vacaciones deben pagarse al salir de vacaciones, pues se debe proceder con su pago. Pero en este caso, por regla general, lo que se hace es que las vacaciones se pagan en la nómina al final del mes, dependiendo cómo se maneje la nómina. Si se maneja mensual, se pagaría pues con la nómina al final del mes, y si quincenal, pues se pagaría dependiendo de cada quincena. Si no se está laborando, el empleador puede pagar de nómina inferior a un salario mínimo. Dora, ¿me podrías como poner el ejemplo que no lo tengo muy claro? Si no se está laborando, el empleador puede pagar una nómina inferior a un salario mínimo. Pues es que si estamos frente a una licencia no remunerada, pues se podría acordar con el trabajador que se le dé un auxilio extralegal no salarial, que podría ser un salario inferior a un salario mínimo. Pero en temas de salario, lo que se ha establecido es que no se puede reconocer un valor inferior a un salario mínimo. Ok, nos preguntan adicionalmente. Si una empresa se acoge al beneficio, ¿puede aplicarle a los empleados que autorice y a los que no? ¿Se debe hacer para todos? ¿Sencillamente no lo hace o debería hacerse para todos? Bueno, en principio se ha establecido que esto es un alivio por el cual pueden optar los empleadores. Entonces, en este caso no necesitas autorización del trabajador. Lo que sí se puede hacer y las empresas pueden evaluar es qué impacto esto puede tener en algunos trabajadores. Por ejemplo, hay algunos trabajadores que están próximos a pensionarse y si se acoge la posición de que solo se acumulan las semanas para aquellos que van a pedir un salario mínimo, pues aquellos trabajadores próximos a pensionarse que ganen más de un salario mínimo no se les aplicaría estos 8.5 semanas. Entonces, en este caso, la compañía puede evaluar, listo, estos trabajadores que están próximos a pensionarse, no voy a aplicar los beneficios con este grupo para no afectarle su derecho a la pensión. También pueden haber casos en donde por el tema de retención en la frente también los puede afectar, pero esto ya se convierte en algo más administrativo y una decisión más interna de la compañía, porque si yo decido aplicarlo a un grupo de trabajadores y a otro grupo no, voy a tener que usar dos planillas diferentes. Voy a tener que usar una planilla en donde solamente me cobren el 3% por aportes a pensión y otra donde me cobren el 16%. Pero lo principal aquí es que no necesitamos autorización por parte de los trabajadores. La norma no establece en ninguna parte que necesitamos autorización, no establece que se le debe comunicar a los trabajadores y por el contrario, lo que establece es que los empleadores pueden optar por este beneficio, entendiéndose que esto puede ser una decisión unilateral. Si hay primas vacacionales por pacto colectivo, se puede postergar el pago sin acordar con el trabajador. En este caso, lo que establece el ministerio es que aquellas primas vacacionales que están pactadas en el pacto colectivo se pueden revisar con los representantes de los trabajadores. En este caso, se pueden llegar a pactos extra pactos, por decirlo así, porque son aparte del pacto colectivo inicial, en donde se acuerde con los representantes de los trabajadores que debido a la situación en la que estamos, se revisó el pacto y se acordó postergar el pago hasta X fecha. En este caso, como les mencionaba, debe quedar uno en un extra pacto, dos se puede hacer con los representantes de los trabajadores y tres, los trabajadores deben adherirse a ese pacto.
Para contratos suspendidos, ¿qué beneficios aplican? En este caso, la norma no establece que el alivio del 3% no aplica para contratos suspendidos, por lo que ese beneficio le aplicaría también a las personas que se encuentran contratos suspendidos, ya sea por licencia no remunerada o por fuerza mayor. En este caso, ¿qué pasaría? Los aportes a pensiones serían en salud, en lo que corresponde al 8.5% del empleador, y el aporte a pensión bajaría del 16% al 3%. En este caso, pues dependiendo cómo se haya acordado con el trabajador, la compañía asumiría el 3% completo o asumiría lo que tiene que ver con el 2.25 y una vez retorne el trabajador de la suspensión, pues descontarle lo que tiene que ver con el 0.75%. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Queremos informarles que mañana también tendremos dos sesiones. La primera en el horario habitual de transformación de la auditoría interna para afrontar el impacto del COVID-19 y tendremos una sesión especial a las 11 de la mañana, será de 1 hora y media, en donde trataremos las últimas actualizaciones en la parte de desgravaciones de IVA y arancel en el marco del COVID-19. Así que los invitamos mañana a que se conecten para que conozcan más sobre estas últimas actualizaciones en materia tributaria y de comercio exterior. Muchas gracias.